Continuando con el curso de Ingeniería Económica, hoy estaremos abordando la unidad 4, depreciación. A modo de introducción, el proceso de depreciar un activo al cual se hace referencia también como recuperación de capital, explica la pérdida del valor del activo debido a la edad, uso y obsolencia durante su vida útil, aunque un activo puede estar en excelente condición de trabajo. Esto significa colocar en una balanza la depreciación y la vida útil de los activos fijos. ¿Pero qué es la depreciación? Es un concepto a través del cual la contabilidad reconoce la pérdida del valor de la inversión fungible. La depreciación, devaluación, desvalorización es una disminución o una pérdida de valor que soporta un bien en el transcurso del tiempo y de acuerdo a su uso. Los activos pierden valor por conceptos de edad, uso y obsolencia durante su vida útil. Esta pérdida de valor de los activos se traduce a costo a través de la depreciación. Este es uno de los conceptos más importantes. La depreciación se traduce en un costo, lo que quiere decir que la depreciación va reportada como un costo, como un egreso. Esta traducción a costo se hace en base a reglas legalmente aprobadas, o sea, lo que son los métodos de depreciación. ¿Cuáles son las causas principales de la depreciación? Puede ser por duración física, ya sea agotamiento, desgaste, envejecimiento. La duración económica del activo, que puede ser la explotación por un tiempo limitado, el envejecimiento técnico, el envejecimiento económico. También la duración del activo puede ser según la contabilidad, consolidación, políticas de dividendos o políticas tributarias. ¿Qué factores son importantes para calcular la depreciación? Primero, el valor inicial. Es la base para el cálculo. Generalmente lo constituye el costo de adquisición del bien o el activo, incluyendo los gastos ocasionados por transporte, instalación, montaje y similares. La vida útil estimada. Para realizar la estimación de la vida útil de un activo, deben tenerse en consideración las reparaciones a las que pudiera ser sometido y la obsolencia. Dicha vida útil estimada puede medirse en años y meses, en periodos operativos u horas de trabajo, en unidades por producir o en kilómetros por recorrer. Y finalmente, el valor de recuperación. Valor de desecho, valor residual, valor de salvamento y valor de rescate. Representa el valor que se tiene estimado que puede obtenerse al vender un activo que se encuentra ya fuera de servicio. Es decir, es el valor que se estima va a tener un bien al estar completamente depreciado. ¿Qué debemos conocer para calcular la depreciación? Como dijimos, el costo del bien, incluyendo los costos necesarios para su adquisición, la vida útil del activo que deberá ser estimada técnicamente en función de las características del bien, el uso que le dará, la política de mantenimiento del ente, la existencia de mercados tecnológicos que provoquen su devaluación, etc. El valor residual final y el método de depreciación a utilizar para distribuir su costo a través de los periodos contables. Con respecto a la simbología, costo del activo se identifica como CA, N para la vida útil estimada es el número de periodos que se tengan en consideración, BR es el valor residual, valor de rescate o valor de salvamento, como prefieran llamarlo, y D es la depreciación para cada periodo de la vida útil. La depreciación contable indica el monto del costo o gasto que corresponde a cada periodo fiscal. El cómputo de la depreciación de un periodo debe ser coherente con el criterio utilizado para el bien depreciado y debe considerarse el valor residual final o valor recuperable, que será el que tendrá el bien cuando se discontinúe su empleo. Eso quiere decir que tenemos un importe inicial, más lo revalúen, menos el valor recuperable, ese será el importe a depreciar. ¿Cuáles son los métodos de cálculo de la depreciación? Existen usualmente varias clasificaciones. Una puede ser por métodos proporcionales, métodos de reducción uniforme, métodos de interés compuesto.
Hay otra forma un poco más sencilla de ubicar algunos métodos de depreciación, entre los cuales destacan el método de la línea recta, el método de las unidades producidas, el método del doble saldo decreciente y el método de la suma de dígitos. El método proporcional por excelencia es el método de la línea recta o método directo. Es el método de la línea recta, se supone que el activo se desgasta por igual durante cada periodo contable. Este método se usa con frecuencia por ser sencillo y fácil de calcular. Se determina mediante la ecuación el costo del activo menos el valor residual entre el número de pedidos. Como ejemplo tenemos el siguiente: la depreciación anual para un camión al costo de 33 millones de dólares con una vida útil estimada de 5 años y un valor de recuperación de 3 millones de dólares. Usando el método de la línea recta se resta el costo de 33 millones de dólares menos el valor de recuperación, que son 3.000 dólares, entre la cantidad de años, que es 5, nos da un valor de depreciación de 6.000 dólares anuales. También existe el método del servicio y el método del rendimiento. En el método del servicio está directamente vinculado con el tiempo, ya que se estima el tiempo en horas, días, semanas, etc. El monto a depreciar se determinará de acuerdo a T, que es el tiempo total que el activo puede trabajar durante su vida útil, y TS, que representa el tiempo que el activo ha estado en servicio. O sea, en este caso, la depreciación será el costo del activo menos el valor residual por ese valor TS, que es el tiempo que ha estado en servicio, entre el valor T, que es el tiempo total que el activo puede trabajar durante su vida útil. Asimismo, tenemos el método de rendimiento, que considera un número total de unidades y por periodo que el activo puede producir un determinado bien. R representa el rendimiento total del activo durante su vida útil y R1 representa el rendimiento correspondiente al primer periodo. En este caso, la depreciación será igual al costo del activo menos el valor residual por ese valor R1, que es el rendimiento durante el periodo, entre el rendimiento total del activo durante su vida útil. Con respecto a los métodos de reducción uniforme, tenemos el método del porcentaje fijo sobre el saldo. En este caso, la depreciación será igual a un valor R por el costo del activo. El valor actual del activo será entonces el costo del activo menos ese valor depreciado. La depreciación para el periodo 2 será ese valor R por el costo del activo por 1 menos el valor R. El valor actual del activo entonces será el costo del activo menos el valor residual por el costo del activo. Y así sucesivamente cuando van aumentando los periodos. La depreciación del periodo será finalmente N por el costo del activo por 1 menos R a la N menos 1. Y el valor del activo será el costo del activo por 1 menos R a la N. Y el valor residual del activo evidentemente será ese mismo valor actual del activo. Como método de reducción uniforme tenemos el método del número de dígitos o suma de dígitos de los años. La depreciación es igual al costo del activo menos el valor residual por un valor Y entre un valor K. Ahora bien, la vida útil del activo es N periodos al principio de cada uno de ellos. La vida que le queda a dicho activo será en cada caso N, N-1, N-2 y así sucesivamente, como va disminuyendo ese valor. La sumatoria de estos números representa una progresión aritmética de razón 1, que viene dado por la expresión K es igual a N entre 2 por N más 1. El número que representa los periodos de vida que le quedan al activo en cada caso tomará valores que van desde n en forma decreciente hasta 1, es decir, y es igual a n, n-1, n-2, n-1, y así obtienen cada uno de esos valores. Con esto pueden obtener los valores de y y de k.
Con respecto al método de interés compuesto, método del fondo de amortización, propone que la depreciación así recuperada sea depositada en un fondo de reserva, el cual, colocado intereses compuestos, se convertirá durante la vida del activo en su valor depreciable original. La provisión periódica por depreciación ingresa entonces en un fondo como incremento debido al cargo periódico llevado al fondo de amortización de interés ganado por el fondo durante el periodo en cuestión, o sea, lo que es igual al costo del activo menos el valor de salvamento por la tasa de interés entre 1 más la tasa de interés elevado al periodo n menos 1. Ahora bien, con respecto al foro de discusión que se asumirá durante la clase, surgen las siguientes interrogantes. ¿Cómo saber qué método de depreciación utilizar? ¿Cuál es el mejor método de depreciación? ¿Qué beneficios se obtienen en el registro de la depreciación? ¿Cuál es la diferencia entre la depreciación contable y la depreciación fiscal? ¿Qué es la depreciación en el estado de resultado? ¿Cómo es el análisis de la depreciación después de impuestos? ¿Y qué métodos de depreciación se utilizan en Venezuela? Gracias por su atención.